Muy buenos días a todos. Quiero animaros a estar ahí ese día en el Muelle de las Delicias para poder visitar este barco. Es una oportunidad que no se va a repetir en mucho tiempo, así que es una buena experiencia estar un ratito allí y entrar y acompañar a toda la gente que está sirviendo a través de ese medio y también como iglesia poder apoyar ahí. Así que está abierto para toda la iglesia, para todo el grupo, ¿vale? Muy bien, decía Chesterton, que es un autor inglés que escribió un libro que se llama El hombre eterno, que cuando el hombre deja de creer en Dios, no es que no crea ya en nada, sino que cree en cualquier cosa. Así que no vale eso de decir, no, yo es que no creo en nada. Sí crees en algo. Puedes creer en cualquier cosa. Y realmente esto expresa realmente el anhelo del ser humano en su propio corazón, porque ha sido creado para creer. Pues yo no creo, sí, tú crees. Hay algo ahí que nos lleva a creer. A pesar de que haya avanzado tanto la ciencia, la tecnología, etcétera, etcétera, el ser humano tiene una sed insaciable de conocer qué es lo que mueve todo, cuáles son las fuerzas que mueven tu propia vida, ¿de acuerdo? Y eso está ahí y no lo puedes evitar. Hasta Bertrand Russell, que fue un ateo que escribió un libro, ¿Por qué no creo en Dios?, él reconoció que dentro de él, dice, en el centro de mí hay siempre, continuamente, un extraño dolor salvaje, una búsqueda de algo más allá de lo que el mundo contiene, algo transfigurado e infinito. Yo no creo en Dios, pero reconozco que hay algo dentro de mí que me lleva a buscar algo que sé que está ahí, que no conozco, que no sé. Así que esa búsqueda de ese algo que está dentro del corazón del ser humano lleva a unos pues a creer en Dios y a llenar ese vacío que existe en el alma y en el corazón humano a través de Dios. San Agustín decía que hay un vacío, un hueco en el corazón del ser humano que solamente puede llenarlo Dios, así que algunos lo llenan con Dios y otros lo llenan con otras cosas, ¿Y qué cosas son esas? Probablemente una de ellas pueda ser el ocultismo. Mira, este es un tema muy interesante porque el tema del espiritismo, del ocultismo, de la adivinación, del horóscopo, ¿quién no conoce? Mirad la influencia que tiene todo esto en nuestra vida. ¿Quién aquí no sabe cuál es su horóscopo? ¿A que sí? Vivimos en una cultura que consulta el horóscopo y que ya de pequeño, ¿tú de qué signo eres? Pues yo soy tal, ¿entendéis? Porque pensamos que hay unas fuerzas que determinan nuestra vida, nuestra suerte, etcétera, ¿de acuerdo? El horóscopo, los medium, han estado ahí desde el principio de los tiempos como un sustituto de Dios, ¿de acuerdo? O sea, puede que no creas en Dios, pero puede que creas en estas cosas. Así que el hombre y el ser humano tiene fascinación por lo oculto, por lo desconocido. Y llegamos a pensar que todo aquello que sea sobrenatural, pues es de Dios. Y tiene que venir de Dios. Y en la historia que vamos a ver hoy veremos que eso no es así. No todo lo sobrenatural, no todas estas cosas ocultas proceden de Dios. ¿De acuerdo? En la historia que vamos a leer hoy, que aparece precisamente en esa ciudad de Filipos, como estamos viendo ahora en esta serie. Vamos a ir al libro de los Hechos, que recoge la historia de la iglesia primitiva, cómo era la vida de la iglesia de los cristianos. Y dice lo siguiente: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. ¿Veis? Hay aquí una persona que es adivina al principio de los tiempos, en este sentido del cristianismo. Dice, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días y días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que habían perdido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades y presentándoles a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues nosotros somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad.
Decíamos al principio que Lucas, que es un médico, historiador, que es el que escribe el libro de los Hechos, pretende en este caso mencionar a 3 sucesos que no fueron los únicos, 3 personas que están ahí en la iglesia de Filipos, ¿de acuerdo? En la ciudad de Filipos, que van a formar parte de la iglesia de Filipos. La primera persona que él menciona fue una mujer, Lidia, que se dedicaba al negocio de los tintes de la ropa, ¿de acuerdo? Y ya lo vimos la semana pasada, pero la segunda persona que Lucas quiere mencionar es una esclava, una chica, parece ser que es joven, que era adivina. Y la semana que viene veremos otro personaje de esa ciudad, el carcelero de Filipos, ¿de acuerdo? Aquí vamos a reflexionar acerca de un tema muy interesante del que no se habla, del suicidio. Tanto el tema del suicidio como el tema del horóscopo y este tipo de cosas no se suele hablar, pero vamos a hablar de eso hoy, ¿de acuerdo? Vamos en primer lugar a ver el suceso, ¿no? Como el equipo, según Lucas, está en Filipos, o sea, está en esa ciudad algunos días, si tenemos el plano por ahí, vamos a verlo para recordar a aquellas personas que no estuvieron, pues ¿dónde está Filipos? Pues está aquí, está ya en Europa, esto es Grecia, la Grecia actual, y están ellos en esa ciudad que era la capital de la zona y era un centro importante de cultura y también de negocio, ¿de acuerdo? Pues entonces ellos dicen que se quedan allí algunos días, que fueron muchos, no fueron pocos. Y dice el texto que ellos seguían asistiendo a la reunión de oración. Sabéis que no había sinagoga en esa ciudad, entonces había un lugar donde las mujeres se reunían para orar. Ahí a la sombra del río, al fresquito del agua del río, ahí había un grupo de personas que buscaban a Dios y oraban, y ellos seguían haciendo eso. O sea, quiere decir que durante todo el tiempo que ellos estuvieron allí, estuvieron asistiendo a la reunión de oración de estas personas que estaban encontrándose en el río. Entonces, ellos dicen que van a la reunión de oración a 1,5 kilómetros de la ciudad y les sale al encuentro una chica gritando, y es una chica que no conocemos su nombre, pero sabemos algunas cosas de ella. En primer lugar, que era una esclava, porque habla de sus amos, por lo tanto, sabéis que en aquel tiempo pues, había gente que eran esclavos y entonces pertenecía a unos señores que la estaban explotando pues económicamente, ¿de acuerdo? Y entonces dice, una muchacha tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia, o sea, a sus amos. ¿De qué manera les daba esa ganancia? Adivinando. ¿Adivinando el qué? Pues muchas cosas, el futuro, estos temas que vamos a hablar ahora. Entonces, dice el texto, Lucas, que es médico, que tenía un espíritu de adivinación. Aquí el original habla de espíritu pitónico. ¿Qué quiere decir esto? Mirad, de ahí viene la palabra pitonisa. Y bueno, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué es una pitonisa? Bien, se creía en aquel tiempo que el dios Apolo, el dios griego Apolo, se encarnaba en una serpiente, pitonisa, y a través de esa serpiente, ese dios griego transmitía sus oráculos y sus adivinaciones a la gente. Eso era una superstición, pero que se parece mucho a cómo la serpiente antigua en el libro del Génesis se dirige a Adán y Eva, ¿de acuerdo? Y todo esto está ahí, es muy interesante. Entonces, pero la superstición, la gente que tenía estas creencias, los dioses griegos pensaban que el dios Apolos se encarnaba en una serpiente, a través de la serpiente pues daba sus adivinaciones y sus oráculos, porque claro, era Dios, y por lo tanto le decía a la gente una serie de informaciones. Así que Pablo no cree en eso. Hay muchas supersticiones que nosotros mantenemos y creemos, pero Pablo no creyó que eso era cierto, ¿de acuerdo? Y entonces ve detrás de lo que ella está haciendo a un espíritu maligno. No ve a Dios detrás de lo que ella hace, sino a un espíritu maligno. Mira, la adivinación es una práctica de siempre, pero es curioso que está en auge, está creciendo continuamente. No tenemos que ir a la prensa y ver que hay secciones completas, ¿de acuerdo?, con anuncios de este tipo. Y ahora ya, porque uno no tiene sincronizado las televisiones estas que hay por ahí, pero, ¿de acuerdo?, quita uno todas esas televisiones que hay, pero hay un montón de canales de televisión para precisamente este tipo de cosas.
¿de acuerdo? Y entonces, pues, esto viene desde el principio de los tiempos. ¿Por qué? Porque el hombre tiene un anhelo de conectar con algo que percibe que está ahí, pero que no sabe bien quién es. Y cree en cualquier cosa. Así que mucha gente quiere consultar su futuro a pitonisas, a medium, ¿de acuerdo? Que tienen, según lo que dice la gente, esta persona es que tiene un don. Yo me acuerdo cuando yo era jovencito, en mi zona donde yo vivía, había una persona famosa que todo el mundo visitaba porque todo el mundo decía, esta persona tiene un don. He entrado por la puerta y me ha llamado por mi nombre. ¿Cómo sabe esta persona que no me conoce cómo me llamo? ¿Entendéis? Entonces, la gente atribuye a esa acción de adivinación, pues, un don. Esto es un don de Dios, el que tiene esta persona, ¿de acuerdo? Entonces, y estas personas, pues, te adivinan cuestiones como esas tres cosas que hay en la vida: salud, dinero y amor, ¿de acuerdo? Eso quiero saber qué me va a suceder en el ámbito de la salud. Y vamos a un adivino para que nos diga, pues no, mira, tú tranquilo, que tú no, ¿de acuerdo? Y el dinero, ¿me va a ir bien? ¿Voy a abrir un negocio? ¿Voy a ganar dinero? ¿Entendéis? El dinero es otro tema de consulta y el amor también, ¿no? O sea, este tipo de cosas. Y también el horóscopo, ¿no? El tema cómo los astros, la luna, las estrellas pueden afectar mi futuro, mi presente, mi vida, este tipo de cosas. Pues la gente hace eso, y hay gente dedicada a eso, y canales de televisión, etcétera, etcétera, que hacen eso. ¿Por qué? Porque la gente está fascinada con lo sobrenatural, con lo oculto. Quiere conocer lo que no se conoce, lo que no se puede conocer. Y si hay alguien que te lo pueda decir, pues eso te hace vivir la vida con un poquito más de, no, pues ya sé que hay una persona ahí que va a venir a mi vida, o ya sé que no me va a pasar nada en el ámbito de la salud, que me va a ir bien en el negocio. A ver qué dice el horóscopo. No me digáis que muchos han consultado el horóscopo alguna vez o no. ¿Qué? A ver qué dice el horóscopo. Ay, hoy va a tener un día fantástico y resulta que se te pincha el coche, yo qué sé. Pero bueno, pero ahí estamos a ver qué día va a ser el que voy a tener hoy. Mira, la gente está fascinada con eso. Cuando no creen en Dios, creen en cualquier cosa y creen en el ocultismo, pensando que esto es un don de Dios. Pero dice la Biblia, en 1 de Juan 4:1, que debemos probar los espíritus si son o no son de Dios. Dice Juan aquí, amados, no creáis a todo espíritu o no creáis a toda persona que está por ahí diciendo una serie de cuestiones, ¿no? Sino probad, examinar, a ver si ese espíritu, si esa persona es de Dios o no es de Dios. ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿De acuerdo? Muchos falsos profetas han salido por el mundo. Así que el mundo sobrenatural es real, es cierto, es real, pero no todos los espíritus que están ahí pululando por el mundo son buenos y proceden de Dios. Para Juan, que fue un discípulo de Jesús, un amigo de Jesús, hay falsos espíritus detrás de falsos profetas y detrás de esas personas que consideramos que tienen un don. Y tenemos que discernirlos, ¿me entendéis? Examinarlos para ver realmente qué tipo de persona es, qué es lo que está pretendiendo, ¿de acuerdo? Para ver si son de Dios o no son de Dios, para, dice Juan, no ser engañados. Es curioso que esto mismo también lo enfrentó Jesús, no solamente la historia que estamos leyendo ahora, sino que dice Marcos 1, 21, 27, que cuando Jesús entró en Capernaum y en los días de reposo entró en la sinagoga a predicar, a enseñar, se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. No sé, les gusta dar voces, ¿no? La chica gritaba y aquí este espíritu con Jesús también gritaba a voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros? Mira, esto decía este espíritu dirigiéndose a Jesús. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús, en lugar de decir, pues fantástico, estás diciendo algo que es correcto, que es verdadero, dice que Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él.
y el espíritu inmundo sacudiendo a esta persona que lo poseía con violencia y clamaba a gran voz, salió de él. Y todos quedaron asombrados de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué ha sucedido aquí? ¿Qué nueva doctrina es esta que con tanta autoridad manda a los espíritus inmundos salir de las personas y estos espíritus obedecen a Jesús? ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto es algo que le pasa a Pablo en la historia, pero también que le pasó a Jesús, un espíritu también adivinando acerca de quién era realmente Jesús. ¿De acuerdo? Así que dice, esto es lo que hacía esta chica, y dice también el texto de Lucas que era explotada por sus amos, la cual daba gran ganancia a sus amos. Aquí esto de dar gran ganancia es que era gran ganancia la que ella daba a sus amos, adivinando. Mirad, por lo tanto era un servicio previo pago. No era un servicio gratuito, sino que tú tenías que pagar, ¿de acuerdo? Cuando tú vas por el centro de Sevilla, te sale alguien con un ramito de no sé qué y que te lee la mano y tal, luego te ponen la mano para que le des algo. ¿Veis? ¿No? Era una manera también de enriquecerse, de gran ganancia, tanto en los tiempos de Pablo como ahora. Mirad, no tenemos tiempo para esto, pero ¿sabéis las cifras millonarias que mueven y que mueve todo este mundo? A través de Internet, a través de la televisión, a través de los anuncios en los periódicos, mueven cifras millonarias. Gran ganancia se obtiene utilizando este don, ¿de acuerdo?, de adivinación. Dice que siguiendo esta chica, siguiendo a Pablo y a nosotros, ahí está Lucas, que lo está recogiendo, daba voces, chillando, diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. La palabra aquí indica que no les dejaba ni a sol ni a sombra. Es como la mosca esa de la siesta del verano, que no hay manera de quitártela de encima. ¿A que sí? ¿A que sí? Y la mosca, pues eso era esa chica para este equipo, para Pablo, para Silas, para Timoteo y para Lucas, ¿no? Allí donde ellos iban, ella iba chillando detrás de ellos, diciendo algo que era verdad. O sea, lo que ella dice, estos hombres son siervos de Dios, efectivamente, el Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Es verdad lo que estaba diciendo esta chica, como era verdad el espíritu que Jesús expulsó también. Era verdad, ¿de acuerdo? ¿De quiénes eran? Siervos de Dios Altísimo y de lo que habían venido a hacer ahí a Filipo. Habéis venido a anunciar el camino de la salvación. Por lo tanto, la salvación no estaba en ella y en lo que ella hacía, sino que la salvación estaba en lo que Pablo y Silas estaban predicando, ¿de acuerdo? Así que, ¿dónde está el problema si lo que está diciendo es verdad? Es que lo que me ha dicho esa persona es verdad. Es que me ha dicho cómo me llamo. O es que me ha dicho este adivino ¿me entendéis? Esta gente que se dedica a eso. Es que me ha dicho cosas que nadie sabe. ¿Cómo? Puede decirte algo que sea verdad. Pero esto no significa que sea de Dios. ¿De acuerdo? Aquí, en este caso, tanto en el caso de Jesús como en el caso de esta chica, la procedencia de ese espíritu era diabólica, no era divina, no era de Dios, era diabólica. Mira, dice Pablo más adelante que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. El mismo diablo, como quiere que no creamos en el Dios verdadero, quiere desviar nuestra atención y quiere que creamos en cualquier cosa. Y si queremos creer en el adivino, o en el curandero, o la pitonisa, esto es lo que él quiere. Que no pongamos los ojos en Jesús, que creamos en cualquier cosa. ¿De acuerdo? Entonces, que se disfraza como un ángel de luz, que puede parecer un ángel de luz, que puede parecer que viene de Dios, pero no viene de Dios, es de Satanás. ¿De acuerdo? Así que, al final, lo que está haciendo esta persona, aún diciendo algo que es correcto, es haciendo publicidad sobre sí misma y no dirigiendo la atención a Dios. ¿De acuerdo? O sea, si ella está diciendo eso, la gente podría decir, oye, esta chica sabe quiénes son estos y lo que han venido a hacer. Y en el fondo está haciéndose publicidad a sí misma.
¿no? A sí misma. Y este espíritu que poseía a esta chica no está señalando realmente a Jesús, sino a quien señala, ¿de acuerdo? Es a ella misma y al espíritu que la inspira. Mira, si un adivino, no sé si habéis tenido vosotros esa época, pero sobre todo en los pueblos, como decía antes, siempre hay un curandero al que todo el mundo va. Mira, si tú vas a un curandero y por medio de diferentes argucias, porque hay también mucha psicología en esto, mucho de esto es falso, es manipulación, todo eso. Pero bueno, sea como sea, si te dice algo que es verdadero, pues te va a generar a ti una dependencia sobre esa persona que te ha dicho algo que nadie sabe, ¿de acuerdo? Y te va a apartar de Dios en lugar de acercarte a Él. Y vas a decir, es que esta persona tiene un don, y este don tiene que ser de Dios, porque me ha dicho cosas que nadie sabe. Y al final, ¿sabes cómo vas a terminar? Con una estampita del curandero en tu cartera, atribuyéndole algo que realmente no tiene. O sea, te puede decir algo verdadero, pero no procede de Dios. No procede de Dios. Y va a generar en ti no confianza en Dios, que busques a Dios, sino que confíes en Él. Y le llevas en tu cartera y le das tu confianza. No o no. Y ahí lo llevas contigo porque Él te protege, porque etcétera, etcétera. Al final, por lo tanto, aunque sea una afirmación, no es de Dios esa afirmación. Son, como decía aquí, siervos de Dios Altísimo, ¿de acuerdo? Que están anunciando el camino de salvación, pero tú no quieres que esta persona o estas personas sigan ese camino de salvación. Tú lo que quieres es que con esa información que has dado, que es cierta, la gente diga, oh, qué curandero más importante eres, cuánto sabes. ¿Entendéis lo que quiere decir? Y que tengas la estampita en tu cartera y que no busques a Dios porque ya lo has encontrado en esa persona. Y dice que esto hacía por muchos días, mas desagradó a Pablo. Se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Mira, llevar a una chica gritando continuamente detrás de ti diciendo eso no es agradable. Dice que desagradó a Pablo. ¿En qué sentido? Primero porque yo creo que le desagradó ver en el estado en el que estaba esa chica, ¿no? Poseída por un demonio, por ahí por la calle, tirada, gritando, y sus dueños aprovechándose de ella, explotándola económicamente a través de ese don. Y le daba lástima a Pablo, le desagradó esa situación en la que esa persona estaba, como cuando Jesús se enfrentó a muchos endemoniados y les vio que estaban realmente controlados, dominados por un espíritu inmundo, y eso es lamentable. Así que le desagradó por eso, pero también le desagradó porque esa no era una publicidad que Pablo quería, ni que Jesús tampoco quería. ¿De acuerdo? Jesús podía haber dicho, mira, lo que has dicho es correcto, por lo tanto, vete por ahí y proclámalo. Difúndelo, porque es cierto. Pero si hacen eso, lo que están es llamando la atención sobre ellos y sobre el espíritu que les domina, ¿me entendéis? No sobre Jesús. Por eso le desagradó ese tipo de publicidad que no viene de Dios, ¿de acuerdo? Y entonces, pues procedió a expulsar el demonio. Mira, en aquel tiempo existía, y yo creo que también en este tiempo, un don de discernimiento, que es un don que viene de Dios, que da a sus hijos para que pudieran distinguir aquello que era de Dios o que no era de Dios. Vosotros no, a veces escuchamos personas que dicen, mira, yo no sé, yo no tengo como un sexto sentido, que yo veo que esta persona no es trigo limpio. Como tener ¿no? Es como, o esto que está diciendo esta persona, no, esto no es cierto. Es tener la capacidad de discernir, o sea, en medio de tantas cosas que circulan por el mundo, de tantas filosofías, de tantas religiones, de tantas cosas, pues, tener la capacidad de decir, pues mira, esto está bien, pero esto no está bien, ¿de acuerdo? Entonces existía ese don. ¿Por qué? Pues porque por la iglesia circulaban personas que venían de visitas, de viaje, cada uno decía una cosa y tal, y entonces era necesario que en la iglesia hubiera personas que probaban, que veían si esa doctrina, si esa enseñanza realmente se ajustaba a la verdad de Dios. Y si no se ajustaba, decían, no, tú esto que estás diciendo no es
verdad, no se ajusta a la palabra de Dios. Pues bien, pues Pablo tenía ese espíritu de discernimiento. Tenía a esta chica, a todo el pueblo embobado con la boca abierta, y Pablo dice, pues yo no me lo creo, ¿me entendéis? Entonces, ¿por qué? Porque discernía que eso no era de Dios. Entonces, es muy importante tener esa capacidad de discernimiento, porque circulan tantas cosas por el mundo, tantas mentiras circulan por el mundo, que necesitamos tener la capacidad de discernir qué es verdadero y qué no es verdadero. ¿De acuerdo? Y mientras la multitud de esa ciudad estaba engatusada por los poderes de esta chica, mientras sus dueños sacaban beneficios con ella, Pablo la ve y discierne que esta chica realmente lo que es esclava del diablo. Y que esto que está diciendo no procede de Dios. Mirad, pasa eso hoy igualmente. Mirad, hay mentiras que circulan por el mundo, sí. ¿Nos las tragamos así? Sí. Hay que tener la capacidad de distinguir, ¿me entendéis? De diferenciar, de discernir una cosa de otra. ¿Y de dónde viene eso? Mirad, el discernimiento viene del conocimiento. Si tú no tienes conocimiento, tú no puedes discernir nada. ¿Me entiendes? Si tú sabes la tabla de multiplicar, cuando veas una cuenta que no es correcta, dices, eso no está bien. ¿Pero por qué? Porque te sabes la tabla. Pero si tú no te sabes la tabla, tú no puedes decir, eso no está bien. Entonces hay mucha gente que no tiene discernimiento, y a veces dice uno, pues yo no sé si esta persona se ha metido en un lío, pero como no se ha podido dar cuenta, pues porque no tiene discernimiento. ¿Y por qué no tiene discernimiento? Porque no tiene conocimiento. Bien, ¿de dónde viene el discernimiento cristiano? Del conocimiento. Cuando tú tienes conocimiento, cuando tú vas al banco y pides un préstamo y tienes conocimiento, no te van a engañar. Pero como tú no tengas conocimiento de cómo funciona todo esto, te van a engañar, porque no tienes discernimiento. Así que viene una pitonisa, te dice que mañana te vas a topar con una chica allí en el centro y te vas para allá. Te vas para allá. ¿Entendéis? O sea que te lo tragas todo. Te lo traga todo. Y Pablo tenía ese discernimiento y que viene de Dios. ¿De acuerdo? Y además del discernimiento, Pablo tiene el poder para echar fuera demonios. Hizo lo mismo que hizo Jesús. En el nombre de Jesucristo, sal de ella. Y dice Lucas, que es médico, Lucas no cuestiona eso, sino reconoce que ocurrió en ese mismo instante. Tan pronto como él dijo, en el nombre de Jesús, sal de ella, ese espíritu que la controlaba salió de ella, sin cuestionar que eso fuera verdad o fuera mentira. Y así que tenemos aquí a una chica más, aunque no lo dice el texto, muchos comentaristas dicen que esta fue la segunda cristiana que formó parte de la iglesia de Filipos. ¿De acuerdo? Así que tenemos una chica que había estado dominada por un espíritu inmundo, esclavizada, utilizada por sus dueños y de pronto liberada. ¿Para qué pasa cuando se enteran sus dueños de lo que ha pasado? Mirad, versículo 19. Pero viendo sus amos que se había esfumado la fuente de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro, a las autoridades, presentándoles a los magistrados. Dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles la ropa, ordenaron azotarles con varas y después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Mirad, acaban de hacer una cosa buena y mirad cómo les pagan. ¿De acuerdo? Así que en lugar de mover a los amos, como pasaba muchas veces con los milagros de Jesús, hay una persona que era ciega, pobre, una persona paralítica que no puede vivir si no le dan limosna, y cuando es sanada, la gente, oye, pero ¿cómo haces esto en sábado? Oye, pero ¿no debías de alegrarte de que esta persona que ha sido ciega toda su vida ahora pueda ver? Pues no. Y estos no se agradan de ver que esta chica había sido finalmente pues liberada, ¿de acuerdo? Entonces les enfurece. ¿Por qué les enfurece? Amigo, por la ganancia, por la ganancia. Así que hay gente que no le importa nada tu vida si pueden obtener un beneficio
de ti. Esto es lo que importa, ¿no? Y entonces estaban ganando dinero, explotando a esta chica, y ven como de la noche a la mañana, pues ya no hay ingreso por esa vía, ¿de acuerdo? Decía un comentarista que al mismo tiempo que se fue el espíritu maligno de esta chica, se fueron sus ganancias del banco. O sea, al mismo tiempo perdieron todas sus ganancias que tenían a través de ella. Entonces, ¿qué hacen? Prenden a Pablo y a Silas. Parece ser que no a Timoteo y a Lucas, a Pablo y a Silas, los traen al foro donde se celebraban los juicios, donde están las autoridades, presentan acusaciones contra ellos. Mirad la manipulación que hacen del hecho. Son muy sagaces, son muy listos, como suele ser esta gente, ¿no? Dice, ocultan realmente que el problema que ellos tenían es que habían perdido la fuente de su ganancia. ¿O no? Sin embargo, eso no aparece en la acusación. Ellos dicen, en primer lugar, que son judíos. Ya en aquel tiempo ya existía cierto rechazo de los judíos. O sea, están apelando al antisemitismo, ¿no? Estos son judíos. ¿De acuerdo? No es un argumento económico, que era realmente el problema. Son judíos. Como saben que hay una parte de la sociedad que detestan a los judíos, esos ya están con nosotros. ¿De acuerdo? En segundo lugar, el segundo argumento dice, alborotan nuestra ciudad. Bien, la ciudad es nuestra. Aquí siempre hemos tenido estas tradiciones, estas cosas, estas celebraciones, ¿me entendéis? Y nadie va a venir a cambiarnos nuestras tradiciones. Y la segunda cosa, hombre, pues lo mismo. Aquella persona que está acostumbrada a ir, ¿me entendéis? Por ahí, ahora viene alguien y dice, mira, esto no es necesario. Dice, estás metiéndote con nosotros y con nuestro pueblo, como si el pueblo fuera suyo. Y en tercer lugar dice que alborotan nuestra ciudad y enseñan, en segundo lugar, enseñan costumbres que no tienen nada que ver con las nuestras, pues somos romanos. O sea, la idea es eso, que están también atacando pues sus tradiciones religiosas, culturales, etc. Nosotros somos romanos, nosotros tenemos unas creencias, nosotros tenemos, ¿me entendéis?, unas festividades, nosotros tenemos... Y ahora va a venir alguien de fuera y nos va a cambiar. De esas tres acusaciones, ¿hay alguna que tenga que ver con la verdadera razón por la que ellos prendieron a Pablo y a Silas? Ninguna. Pero manipularon y se ganaron a toda la multitud. De hecho, claro, cuando la gente se entera de que estos están intentando eliminar ciertas tradiciones que ellos habían celebrado toda su vida y de que toda la ciudad se agolpó allí, ¿de acuerdo? Y le rompen las vestiduras y los condenan, ¿no? A azotarles, todo el pueblo, por algo que ellos realmente no habían hecho, ¿de acuerdo? Y les azotaron mucho. Mirad, esto tuvo que ser tan doloroso, que Pablo, más adelante, en 2 de Corintios 11, 24 a 26, dice, este azote de Filipos, a Pablo se le quedó aquí el pobre y dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Los judíos tenían una norma y es que 40 azotes eran insoportables para un ser humano, porque va a morir. Vamos a darle 39, que es un poquito más soportable. Pero bueno, por lo menos si Pablo es azotado por un judío, sabe que no le van a dar 40, que son 39. Y dice él, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Ahora, 3 veces, que este es el caso, he sido azotado con varas. Bien, esto era ya de la costumbre romana y aquí no había límite. Aquí no sabes cuándo van a acabar. ¿Tú has visto el tío de la vara? A José Mota, ¿no lo habéis visto? Dice que viene el tío de la vara, pues una vara, mira, antiguamente cogían los padres, los que vivían en un pueblo con olivos, cogían una vara, ¿es que sí? Ella se ríe, porque mira, si alguien te golpea con una vara de olivo, de estas finitas que son flexibles, amigo,
tienes ahí para recordarlo, ¿eh? Por eso José Mota, que sabe de estas tradiciones, dice que viene el tío de la vara. Pues viene con una vara a quitar la tontería, dice. He venido a quitar la tontería porque hay mucha tontería por el mundo. y esto se arregla con el tío de la vara. Bueno, si no lo habéis visto, es muy gracioso. Bien, pues entonces dice Pablo que le azotaron con vara, con vara. Mirad, entonces él distingue entre los azotes recibidos por los judíos, que no pasaban de 39, y de los recibidos con vara, que no tenían número fijo, así que fueron muchos. Mirad, ahora vamos a ver aquí en esta diapositiva, después de azotarles, ¿qué es lo que hacen con ellos? Pues entonces las autoridades les mandan a la cárcel, y vamos a ver la otra diapositiva de la cárcel. Mira, las cárceles eran así. No son como las de ahora, que tienen hasta piscinas en algunos sitios. Mira, esto no tenía ventanas, mira, como los animales, ¿de acuerdo? Más o menos como esto. Dice, ya lo veremos en la historia la semana que viene, que una vez que les azotan, los entregan al carcelero de Filipos para que les meta en la cárcel. O sea, que es así, ¿eh? Les solían poner cadenas en las manos, así agarradas a la pared, y encima les ponían un cepo, que el cepo es ese que hemos visto la anterior, que metían los pies por la madera, así que, imaginad, atados con grillos, ¿de acuerdo? Este cepo de 4, había un cepo de 5 agujeros para meter la cabeza. O sea, si ahí te meten los pies y encima la cabeza, en el mismo, aquí, en un agujero que había en medio, imagínate cómo se puede estar así. Y a nosotros nos cuesta a veces hasta... Por Cristo lo hizo, ¿eh? Por predicar el Evangelio. ¿De acuerdo? Entonces, en esta situación les dejamos. Lo veremos la semana que viene. ¿De acuerdo? ¿Pero por qué? Por haber liberado a una chica que estaba poseída por un espíritu inmundo. Así que cuidado con todo este tipo de cosas que no vienen de Dios. Mira, dice el Levítico, no os volváis, dice el Señor ya en Levítico, porque como digo, esto está desde el principio de los tiempos. Como el hombre no quiere creer en Dios, cree en cualquier cosa. Y dice aquí el Señor al pueblo de Israel, no os volváis a los encantadores ni a los adivinos y no los consultéis, contaminándoos con ellos. En Deuteronomio dice, porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto el Señor. Profeta en medio de ti y de tus hermanos como yo te levantará el Señor, y a él oiréis. Bien, ¿quién era este profeta? Es el Mesías. Jesús viene en medio de la mentira del mundo, de mentiras que circulaban por el mundo. Y dice aquí ya Moisés, antes de que Jesús viniese al mundo, que Dios levantaría a alguien al que deberíamos escuchar. Así que la pregunta que nos hacemos hoy es, ¿a quién estás escuchando tú? Porque podemos escuchar tantas voces. ¿A qué sí? Dios dice, no escuches a este tipo de cosas. Escucha a ese profeta que ha de venir, a él oiréis. ¿De acuerdo? ¿A quién estamos escuchando? Así que los evangelios dan fe. Jesús se enfrentó con frecuencia a este tipo de cosas, actividades demoníacas, y expulsó demonios. Y la Biblia dice que el Espíritu, fijaros, esto lo dice Pablo, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. O sea, a medida que la sociedad avanza, va a haber en la sociedad un anhelo, porque está impreso en el alma humana, en la condición humana, de querer conocer lo desconocido. Y dice aquí Pablo que en los postreros días esto va a estar en auge. En los últimos tiempos va a haber gente que va a abandonar la fe para escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿De acuerdo? Así que Dios detesta este tipo de cosas y renuncia a ella. Mirad, hay gente que se ha educado en una familia que practica este tipo de cosas. La Ouija,
que utilizan la tabla Ouija, ¿no? Que consultan a espiritistas, que han estado en ese mundo. Bien, yo te digo, renuncia a eso. Abandona eso. ¿De acuerdo? Y renuncia a eso. Y escucha a Jesús. Él es aquel que te va a liberar, que te va a decir la verdad. En medio de tanta mentira, en medio de tantas cosas que circulan por el mundo, ¿dónde está la verdad? Pues yo te aseguro que la verdad no está en los curanderos, ni en los medios, ni en los adivinos. Jesús dice de sí mismo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y yo te digo, si tú abandonas todo eso y te centras y conoces a Jesús, lee los evangelios y descubre al Jesús de la Biblia, pues vas a dejar de buscar y de leer el horóscopo ya de aquí en adelante. No lo necesitas. Sabes que tu vida está en buenas manos, que Dios controla tu vida, ¿me entendéis? Y por lo tanto descansas en Él. No sabemos. Yo digo, a veces queremos saber el futuro, pero esto tiene que ser terrorífico. Si a ti alguien te dijera que vas a morir con 50 años, cuando tienes 18, y eso fuera verdad, ¿cómo vivirías tú? ¿Entendés lo que quiero decir? Si a ti alguien te dijera que vas a tener un cáncer, ¿cómo vivirías tú el resto de tu vida? Pues gracias a Dios que estas cosas no las sabemos y que Dios en su soberanía y en voluntad, Él las controla. Y como es un Dios bueno, pues nosotros podemos confiar en Él, sea cual sea la circunstancia que tengamos que vivir. ¿De acuerdo? Podemos saber aquello que Dios quiere que sepamos, pero hay otras cosas que no vengan los curanderos a decírnoslas, porque lo que van a producir es en nosotros una dependencia de este tipo de cosas. Así que miremos a Jesús. ¿De acuerdo? Amén. Te damos gracias, Señor, por esta historia y por esta chica que también nos enseña que estamos en un mundo como ese también, muy parecido, donde la gente tiene este anhelo, este deseo de consultar a este tipo de cosas, Señor. Gracias que contigo hemos encontrado lo que estábamos buscando en otros sitios, Señor. Y queremos que la gente que no te conoce pueda descubrirte y pueda conocerte. En el nombre de Jesús, amén.